Moisés había muerto. La responsabilidad de liderar a Israel ahora recaía sobre los hombros de Josué, su fiel servidor y uno de los 2 espías que, 40 años antes, había creído que la tierra prometida podía ser conquistada. Pero esta no era una tarea fácil. Israel había pasado décadas en el desierto y, aunque estaban al borde de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, todavía no era suya. Estaba ocupada por naciones poderosas, ciudades amuralladas y ejércitos bien preparados. La incertidumbre reinaba entre el pueblo, pues habían visto lo que sucedió cuando su generación anterior dudó de Dios y fue condenada a vagar por el desierto hasta su muerte. Ahora, la nueva generación debía demostrar su fe y obediencia. Josué, aunque era un guerrero valiente y experimentado, también sentía el peso de la responsabilidad. Moisés había sido el líder de Israel por más de 40 años y ahora él debía llenar esos zapatos. ¿Sería capaz de guiar al pueblo con sabiduría? ¿Tendría la fuerza para enfrentar las amenazas de los cananeos? ¿Sería digno de la tarea que Dios le había encomendado? Dios no dejó que la duda lo consumiera. En ese momento crucial, le habló con palabras claras y poderosas. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mandato no solo era una instrucción, sino una confirmación de que la presencia de Dios iría con él en cada batalla, en cada decisión, en cada momento de incertidumbre. No dependía solo de la fuerza de Josué, sino del poder de Dios obrando a través de él. Con esta seguridad, Josué tomó el mando y se preparó para la conquista, sabiendo que la victoria no dependería de sus propias capacidades, sino de su fe en el Dios que había guiado a Israel hasta ese momento. Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Antes de avanzar, Josué envió espías a Jericó para conocer la situación de la ciudad. Jericó no era una ciudad cualquiera, era una de las más fortificadas de toda Canaán, con muros altos y gruesos que parecían impenetrables. Sus habitantes, al enterarse de la llegada de Israel, estaban aterrados, pues ya habían oído sobre los prodigios de su Dios, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo había derrotado a poderosos reyes en el desierto y ahora, cómo se acercaban con la intención de conquistar su tierra. La tensión en la ciudad era palpable. Los espías israelitas se infiltraron en Jericó y encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer que, aunque era cananea, tenía una fe sorprendente en el Dios de Israel. Rahab les confesó que todos en Jericó estaban aterrados y convencidos de que Israel triunfaría porque su Dios era el Dios verdadero. Con valentía, decidió proteger a los espías, escondiéndolos en su casa y desviando a los guardias que los buscaban. Antes de dejarlos ir, Rahab hizo un pacto con los espías. Les pidió que, cuando Jericó cayera, protegieran a su familia. Los espías, en señal de este acuerdo, le dijeron que colgara un cordón escarlata en su ventana para que su casa fuera reconocida y nadie dentro de ella sufriera daño. Con la seguridad de esta alianza, los espías escaparon por la muralla y regresaron a Josué con un mensaje claro: el temor de Jehová ha caído sobre la ciudad, todos sus habitantes tiemblan ante nosotros. Con esta información, Josué supo que Dios ya había entregado Jericó en sus manos. La primera misión de Josué era cruzar el río Jordán. Pero el Jordán no era un arroyo tranquilo, sino un caudaloso río en tiempo de crecida, lo que hacía que su corriente fuera aún más fuerte e imponente. A simple vista, cruzarlo con un pueblo entero, compuesto por hombres, mujeres, niños, ancianos y su ganado, parecía imposible. Sin puentes ni embarcaciones, la situación era desafiante y algunos comenzaron a preguntarse si podrían lograrlo. Pero Dios tenía un plan. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto al frente y pisar el agua. Esta no era una simple formalidad, sino un acto de fe, dar el primer paso antes de que el milagro ocurriera. Y en el momento en que sus pies tocaron el río, el agua se detuvo y se amontonó en un solo lugar, dejando un camino seco por el cual todo Israel pudo cruzar.
Como sucedió en el Mar Rojo, Dios demostró una vez más su poder y fidelidad. El pueblo pasó con asombro, viendo cómo las aguas, que antes eran una barrera, ahora estaban bajo el control del Señor. Al llegar al otro lado, Josué ordenó que se erigiera un monumento de 12 piedras, una por cada tribu, tomadas del lecho del río. Este monumento serviría como un recordatorio eterno para las generaciones futuras de que Dios los había guiado y les había abierto camino cuando todo parecía imposible. Era una señal de que su victoria en la tierra prometida no dependería de su fuerza, sino de la presencia de Dios entre ellos. Antes de iniciar la batalla, Josué tuvo un encuentro divino. Un hombre con una espada desenvainada se presentó ante él. Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue sorprendente, no, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido. Josué cayó sobre su rostro, reconociendo que estaba en la presencia de un enviado celestial. Dios mismo dirigía esta conquista. Este encuentro dejó claro que la batalla no sería ganada por la fuerza militar de Israel, sino por la intervención divina. Josué, con reverencia y humildad, pidió instrucciones al mensajero celestial. El príncipe del ejército de Jehová le ordenó quitarse las sandalias, pues estaba en un lugar santo, un recordatorio similar a lo que había sucedido con Moisés en la zarza ardiente. Esto reafirmó a Josué que la conquista de Canaán no era solo una guerra territorial, sino un cumplimiento de los planes de Dios para su pueblo. Dios ordenó a Israel marchar alrededor de Jericó. Durante 7 días, el pueblo obedeció en silencio, rodeando la ciudad mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto y tocaban las trompetas de cuerno de carnero. Era una estrategia extraña para una batalla, pero cada vuelta representaba un acto de fe. Los habitantes de Jericó miraban desde sus murallas con incredulidad y temor, preguntándose qué pretendía Israel con aquel inusual asedio. Al 7º día, en la última vuelta, cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó con todas sus fuerzas, los muros de Jericó se desplomaron de manera milagrosa. No por explosiones ni asaltos, sino por el poder de Dios. Israel entró y tomó la ciudad, cumpliendo la primera gran victoria en la tierra prometida. Todo fue destruido, cumpliendo la orden de Dios de no dejar rastro de la idolatría y la corrupción de Jericó. Sin embargo, hubo una excepción. Rahab y su familia fueron rescatados, pues su fe en el Dios de Israel la había salvado. No solo sobrevivieron, sino que Rahab se integró al pueblo de Israel, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la fe podía transformar vidas y superar cualquier barrera cultural o social. Pero no todas las batallas fueron triunfos inmediatos. En Ai, Israel sufrió una inesperada derrota que dejó al pueblo confundido y desmoralizado. Hasta ese momento, Dios había estado con ellos en cada paso, garantizando su victoria. Sin embargo, esta vez fueron vencidos y obligados a retroceder. Josué, angustiado, rasgó sus vestiduras y clamó a Dios, preguntando por qué habían sido derrotados. La respuesta fue clara: había pecado en medio del pueblo. Acán, uno de los israelitas, había desobedecido la orden de no tomar ningún botín de Jericó y escondió objetos consagrados en su tienda. Dios no podía bendecir a Israel mientras el pecado estuviera presente en el campamento. Para restaurar su favor, Josué llevó a cabo un proceso de purificación en el cual Acán fue identificado como el culpable. Junto con su familia, fue ejecutado, y todo lo que poseía fue destruido para erradicar la corrupción del pueblo. Solo después de este acto de justicia, Dios les dio luz verde para volver a atacar a Ai, esta vez con su bendición. Con una estrategia renovada y la certeza de que el Señor estaba con ellos, Israel tendió una emboscada a la ciudad, derrotando a sus habitantes y tomando Ai con éxito. La lección era clara: la obediencia a Dios era esencial para la victoria. A medida que avanzaban, las ciudades y los reyes de Canaán comenzaron a temblar. Sabían que la llegada de Israel no era un simple conflicto territorial, sino una guerra con respaldo divino. Los rumores sobre la caída de Jericó y la destrucción de Ai se esparcieron rápidamente, generando pánico entre los habitantes de la región.
Algunos reyes decidieron enfrentarse directamente, mientras que otros intentaron engañarlos para evitar la guerra. Los gabaonitas, temiendo por sus vidas, recurrieron a la astucia. Se disfrazaron de viajeros de tierras lejanas, con ropas gastadas y provisiones enmohecidas, y se presentaron ante Josué para pedir un tratado de paz. Sin consultar a Dios, Josué aceptó el pacto, solo para descubrir después que los gabaonitas eran vecinos cercanos. Aunque no pudo romper el acuerdo debido al juramento hecho en nombre de Jehová, los convirtió en siervos de Israel, encargados de cortar leña y acarrear agua para el pueblo. La alianza con los gabaonitas enfureció a los reyes de la región. 5 reyes cananeos se unieron en una coalición para atacar a Gabaón y castigarla por haberse aliado con Israel. Al enterarse de esto, los gabaonitas enviaron un mensaje de auxilio a Josué, quien inmediatamente respondió. Marchó toda la noche con su ejército y sorprendió a los reyes enemigos con un ataque inesperado al amanecer. Dios mismo intervino en la batalla, enviando una granizada devastadora sobre los enemigos, causando más bajas de las que Israel pudo haber infligido con sus espadas. En medio de la batalla, Josué pidió algo inaudito, que el sol y la luna se detuvieran. Y Dios lo hizo. Por un día entero, el sol no se movió en el cielo, permitiendo a Israel completar su victoria sobre sus enemigos. Este evento quedó registrado como uno de los mayores milagros de la historia de la humanidad, una prueba tangible de que Dios peleaba por su pueblo y cumplía sus promesas de entregarles la tierra. Uno tras otro, los reyes de Canaán fueron cayendo. Israel tomó sus ciudades y, tras muchos años de guerra, la tierra fue finalmente conquistada. Pero la victoria no solo significaba el fin de la guerra, sino también el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel, el asentamiento en la tierra prometida. Entonces llegó el momento de repartirla entre las tribus. Josué, con la guía de Dios, convocó a los líderes de cada tribu y comenzó el proceso de distribución. La tierra fue dividida según la herencia establecida por Moisés y por el mandato divino. Cada tribu recibió su porción, un territorio donde podrían establecerse, cultivar, edificar y prosperar. Algunas tribus recibieron tierras fértiles, ideales para la agricultura, mientras que otras recibieron regiones montañosas o áridas que requerían esfuerzo y adaptación. A pesar de las diferencias en el terreno, la promesa de Dios se cumplía, Israel tenía un hogar. Dentro de esta repartición, los levitas, consagrados al servicio de Dios, no recibieron un territorio como las demás tribus. En cambio, se les asignaron ciudades repartidas en toda la nación para que su servicio espiritual estuviera presente en cada rincón de Israel. Además, se establecieron ciudades de refugio, lugares designados para aquellos que accidentalmente hubieran causado la muerte de alguien, asegurando justicia y misericordia dentro del pueblo. Este acto de repartición no solo marcaba el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham siglos atrás, sino que también establecía la estructura de la nación. Cada tribu tenía ahora la responsabilidad de cuidar y administrar la tierra que Dios les había dado, recordando siempre que era un regalo divino y que la prosperidad dependía de su fidelidad a Dios. Pero Josué sabía que la mayor amenaza para Israel no eran los ejércitos enemigos, sino la idolatría. Dios les había dado la tierra, pero si se apartaban de él, la perderían. Consciente de este peligro, en sus últimos días reunió a todo el pueblo en Siquem, un lugar de gran significado histórico, donde Dios había hablado a sus antepasados. Allí, Josué recordó al pueblo todas las maravillas que Dios había hecho por ellos, como los sacó de Egipto, los guió por el desierto, les dio victoria sobre sus enemigos y les entregó la tierra prometida. Pero también les advirtió que su permanencia en ella dependía de su fidelidad a Dios. Entonces, pronunció una de las frases más memorables de la Biblia. Escoge hoy a quién servirás. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Con estas palabras, Josué dejó claro que la decisión de servir a Dios no era solo colectiva, sino individual y familiar. No bastaba con haber conquistado la tierra, debían mantener su pacto con Dios. El pueblo, conmovido por sus palabras, respondió con firmeza que servirían al Señor y abandonarían a los dioses extranjeros.
Así, Josué estableció un pacto con ellos y erigió una gran piedra como testimonio de su compromiso. Josué no solo fue un líder militar, sino un siervo fiel de Dios, un guía que entendió que el verdadero éxito no radicaba en la fuerza de las armas, sino en la obediencia a Dios. Bajo su dirección, Israel pasó de ser un pueblo errante a una nación establecida en su herencia, cumpliendo finalmente la promesa hecha a Abraham. Aunque Josué murió, su historia quedó escrita como un testimonio de fe, obediencia y liderazgo bajo la voluntad de Dios. Su legado perduró en la memoria del pueblo, recordándoles que la verdadera victoria no estaba en la conquista de territorios, sino en la fidelidad a Dios. Así terminó la era de Josué, el conquistador de Canaán, el hombre que guió a Israel a la promesa hecha por Dios. Pero la historia de Israel apenas comenzaba. Si te ha impactado esta historia y quieres conocer más sobre la Biblia y sus enseñanzas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Comparte este mensaje con otros y juntos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.